Hola amigos, para cada uno de nosotros, nuestros gatos son algo más que mascotas y de vez en cuando tenemos esa tentación de premiarlos con cosas deliciosas para nosotros, que pueden ser venenosas o peligrosas para ellos. Por ejemplo, un delicioso chocolate, casi a todos los humanos nos encanta. Sin embargo, es muy tóxico para nuestros gatitos y perros, ya que contiene teobromina y metilxantinas, que pueden causar vómito, diarrea, aumento de temperatura corporal, temblores musculares, ritmo cardíaco anormal, molestias abdominales, aumento de sed y hasta convulsiones. Estas metilxantinas también están presentes en el café, refrescos de cola y bebidas con cafeína, así que debemos evitar dárselas a nuestros adorados meninos. Tampoco es conveniente que le demos dulces a los gatos, ya que son sensibles al azúcar y les podemos causar diabetes, la cual estará presente toda su vida. Si a ti te gustan las uvas o las pasas, tal vez tengas la tentación de convidarle a tu gato de ese pequeño manjar. Sin embargo, tampoco deberías hacerlo, ya que una pequeña cantidad de uvas y pasas puede causarle un rápido desarrollo de insuficiencia renal, y a las 12 horas posteriores de su ingesta suele presentarse vómito, a las 24 horas letargo, diarrea, disminución de la micción y dolor abdominal. Y aunque algunos gatos no muestren efectos adversos, es mejor evitar darles uvas o tenerlas en algún lugar poco accesible para ellos. Más vale un gato sin uvas que un gato con insuficiencia renal. En las caricaturas y en las películas hemos visto lo satisfactorio que es para los gatitos un pescado crudo. Les encanta y enamora, pero en la vida real, nuestros gatos domésticos son susceptibles a bacterias como Salmonella o E. coli que hay en los pescados y en las vísceras, y pueden bloquear la absorción de vitaminas D. No solo eso, además el pescado tiene espinas que pueden producir perforaciones en el esófago y obstrucciones intestinales, así como también pueden contener anisakis, un parásito que causa problemas intestinales. Y hablando de alimentos crudos, los huevos crudos tienen una enzima que puede causar problemas en la piel y el pelaje, así que también hay que evitar dárselo a nuestro menino. Es sorprendente, ¿verdad? Cuántas cosas tenemos en casa que sin querer pueden enfermar a nuestros meninos. Otro gran mito es la leche o productos lácteos para humanos, pues en las caricaturas y en las películas se ve que los gatos la disfrutan. Lo cierto es que los gatos tienen problemas para digerir la lactosa de la leche para humanos y pueden causarles malestares estomacales o diarreas. Si le vas a dar leche a un gatito, esta debe ser de la gata gestante o una fórmula láctea especialmente diseñada para gatitos y solo en las primeras semanas de vida. Si a ti te gustan los sabores cítricos como la naranja o el limón, tampoco se te ocurra compartirlos con tu gatito, ya que contienen ácido cítrico, el cual es indigesto para los gatitos y les produce diarrea que cuesta mucho trabajo controlar. Tampoco dejes accesible para ellos la cebolla, el ajo y los cebollines, pues causan daños en los glóbulos rojos y les produce anemia hemolítica. En pequeñas dosis, los síntomas son letargo, debilidad, reducción del apetito, encías pálidas y orina de color naranja o rojo oscuro. Si observas alguno de estos síntomas, corre al veterinario. Con tu gato, esto se debe a que la cebolla, el ajo y los cebollines contienen tiosulfato. Y no quiero hacer aguafiestas, pero otro gran no para alimentar a nuestros gatos son los alimentos salados. Estos incluyen croquetas con alto contenido de sodio. Aunque tu gatito los puede aceptar, lo mejor es no dárselos, ya que dañan a largo plazo el riñón. Así que olvida compartir un trocito de salchicha, pepperoni, jamón con altos contenidos de sal, sobre todo si tu gatito tiene problemas cardiovasculares
Debe evitar la sal para mantener su enfermedad bajo control. ¡Precaución! El atún que tanto les gusta a tu gatito puede agradarle por su textura untuosa y sabrosa, pero carece de taurina, un aminoácido esencial para el funcionamiento del metabolismo felino, así que es mejor ofrecerle solo esporádicamente o mejor una deliciosa comida húmeda. Realizamos este video porque nos preocupa la salud de tu mascota y tratamos de fomentar el bienestar de nuestros amigos inseparables. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta información, compártela, es tuya.